Tras haber escuchado las mejores canciones que Equestria pudo haber escuchado en toda su existencia, se tomaron un pequeñísimo respiro de algunos minutos tras haber gastado su voz en estar cante y cante. Algunos recuperaron el aliento. Entre ellas las princesas quienes, sin duda habían disfrutado esas increíbles canciones, pero claramente, una de ellas, la que controla el sol, está insatisfecha con algo, pero es totalmente ajeno a las canciones. Celestia. Sí, las canciones son espectaculares, pero aún así, los humanos me tienen algo irritada. Siento que solamente son dependientes de personas que destacan, que tienen poderes o talento sobrenatural, pero como raza no podrían pelear por su cuenta. Luna. Bueno, no me gustaría, pero debo admitir que eso es real. Adagio. Cierto, en toda nuestra estancia con los humanos realmente son una raza muy patética, dependen pequeños mini cañones para defenderse, un escudo de magia podría repeler todos los proyectiles. Distod. Jajaja, bueno, si tanto desprecio a la humanidad le tienen, no me queda de otra más que enseñarles el universo 1002. Rainbow. ¿Y ese universo que tiene de especial? Distod. Pues en ese universo, hay una amenaza tan grande que ni Spider-Man, ni los Increíbles, ni las Untrix podrían vencer incluso juntos. El apocalipsis zombie queda como un evento de la semana. Bueno, tal vez exagero un poco. Pero los humanos en este universo, aún sin nadie con poderes o algo prodigioso, supieron utilizar su ingenio para enfrentar la amenaza. Esta explicación dicha por Distod fue más que suficiente para volver a hacer que todos se recuperaran del canto y quisieran saber el cómo pasaron las cosas en ese universo, que incluso a sus palabras, ni sus héroes favoritos podrían vencer y que el apocalipsis zombie sería nada más un evento cualquiera. La proyección nuevamente se encendido. Kaiju. Bestia gigante. Jager. Cazador. Rainbow. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Hay bestias gigantes cazadoras? Willit. Eso es lo que parece, eso debe ser la gran amenaza de este universo, aunque no lo sé, suena muy poco creíble. Cuando era niño y me sentía solo miraba el cielo, las estrellas, me preguntaba si es que había vida ahí arriba. Resulta que estaba mirando en la dirección equivocada. Cuando la vida alienígena llegó a nuestro mundo, fue a través de las profundidades del océano Pacífico, un portal, un abismo Starlit. Vida alienígena. Eso suena algo fabuloso, pero, no sé, ¿estás seguro de que llegaron al mundo por abajo? Y los más importante, ¿son amigables? Sunset. Pues escuchando el tono en el que está diciendo los hechos, simplemente no parece que haya sido algo muy bonito. Tenía 15 años cuando el primer kaiju apareció en San Francisco. Ahí se vio como una criatura de proporciones colosales arrasaba la ciudad. La humanidad utilizó fuerza militar con jets, misiles y tanques, los cuales fueron suficientes para derribarlo. Y así continuaron los ataques, se perdieron miles y miles de vidas. El componente ácido de la sangre de kaiju genera un fenómeno tóxico conocido como azul kaiju. Nos dimos cuenta que no se detendrían, solo era el comienzo. Hubo un momento de impacto para todos en el lugar. Willit estaba tanto fascinada como aterrada, esas cosas que acaba de ver eran titánicas, parecían montañas andantes, le calcula a una mínimo 100 metros. Su mente procesaba la información a 1000 por hora, entendió que las criaturas gigantescas apodadas kaijus se adaptaban a las defensas humanas de Willit. No puedo creerlo, esto debe ser alguna clase de pesadilla. Creo que, Distod tenía razón al decir que esta amenaza contra la humanidad era mayor que cualquier otra cosa que hayamos visto antes. Rainbow. Tienes razón, de todo lo que hemos visto dudo mucho que los superhéroes que conocemos puedan tan siquiera hacer algo. A los únicos que veo capaces de enfrentar estas amenazas son a P0 y a Metroman, pero se ve que es más difícil de lo que parece, aún dudo que ellos puedan ganarle. Rarity. Pero ahora ¿qué van a hacer? Si los kaijus realmente se adaptan, creo que llegará un punto en el que la bomba nuclear deje de ser efectiva. Fluttershy. Me preguntó si es que los humanos tienen domadores de bestias, animales gigantescas, porque si no es así, no sé qué puedan hacer. Celestia. Humanidad. Distod dijo que ustedes supieron ingeniárselas para superar esta amenaza. ¿Qué fue lo que hicieron? Necesito saberlo. Su respuesta llegó rápidamente. Necesitábamos una nueva arma, el mundo se unió y combinamos recursos para combatir un monstruo. Creamos nuestros propios monstruos. Entonces nació el programa Jager. Al principio hubo obstáculos, la interfaz neuronal de un Jager era demasiado para un solo piloto. Se incorporó un sistema de 2 pilotos, izquierdo y derecho. Comenzamos a ganar, los Jager vencían a los kaijus en todas partes, los Jagers dependían de las capacidades de los pilotos, quienes también se volvían estrellas. El peligro ahora era propaganda. Los kaijus en juguetes.
Cuando Equestria contempló la nueva arma humana, los Jaggers, simplemente no habían palabras para describir la sorpresa y admiración que unos sentían. Spike, esto es irreal, ¿de verdad pudieron construir robots así de grandes? Stewie, esto tiene que ser un sueño, ¿de dónde vengo? La tecnología que tenemos es completamente incapaz de manejar. Algo debo aprenderlo todo. Rainbow, esto es increíble, suena como una historia de acción y peleas, ya veo por qué esos Jaggers pudieron ganar contra esos monstruos alienígenas acuáticos. Willit, armas con la capacidad de enfrentar bestias colosales de más de 100 metros, esto es alucinante. Sombra, rayos, no puedo creer que la humanidad, una raza tan despreciable, que por débiles necesitarán ser dominados, hayan podido crear algo que podría desafiarme incluso a mí. Esto es inaceptable. Chrysalis, vaya, de verdad es fascinante, pero por lo que tengo entendido, a pesar de que ahorita estén ganando los Kaijus, se adaptan y tarde o temprano los Jaggers se quedarán obsoletos. Entonces todo cambió. Alaska 2020. Gypsy Danger a la bahía. Kaiju. Cabeza de cuchillo de categoría tercero. 2 pilotos se despertaron rápidamente, pues había que atender algo urgentemente. Ambos eran hermanos, se prepararon con todo para pilotar al Jagger Gypsy Danger para enfrentar al Kaiju más grande y fuerte que jamás antes se había visto. Gypsy Danger fue ensamblado desplegado. Para Equestria, ver al Jagger tan de cerca y compararlo con vehículos y cosas cercanas era de igual manera una montaña andante. Rarity. Pero solo observen ese fabuloso y resplandeciente diseño, digno de unos héroes como los son los pilotos de esos robots espectaculares. Pinkie. Uy, se ve que la misión va a ser super duper divertidísima, pero no sé, aunque mi Pinkie sentido no me lo advierta, algo me dice que esto no saldrá bien. El enlace neuronal se activó, los pilotos prepararon. 2 pilotos se fusionan con una máquina gigante a través de recuerdos, entre más fuerte el vínculo, mejor peleas. Aquellas visiones de los pilotos fueron muy extrañas, pero al mismo tiempo algo intrigantes para Equestria, aunque, sinceramente, nadie las entendió del todo. Willit aún tenía demasiadas dudas de cómo funciona ese enlace neuronal, como el que se requiere para ser compatible, o qué sucede exactamente en el cerebro, cómo funciona esa supuesta fusión. Pero Zero ahora está en otro lado, lo que importa ahora es saber si Gypsy Danger puede derrotar a ese cabeza de cuchillo. La misión: proteger la costa. Aunque había un pequeño buque en peligro, Gypsy se movilizó, listo para enfrentar a aquella bestia. El pequeño buque trataba de llegar a una isla cercana, pero esa isla parecía acercarse. No era una isla, era el Kaiju cabeza cuchillo. Así como Equestria quedó fascinada y anonadada con ver a los Jaggers de cera, expresando sentimientos positivos y emociones al máximo. También su miedo y preocupación se dispararon al observar a un Kaiju de dichas proporciones tan de cerca. Se veían pequeños solo en recuerdos o grabaciones. Applejack. Wow, jeje, se ve aterrador. Tirek. Es fascinantemente aterrador, pero me preguntó cuál es el objetivo de esos alienígenas de conquistar el planeta humano. Además, dudo que esas bestias sean simples monstruos. Para querer invadir, necesitan raciocinio. Pero pues no me queda nada claro. Sombra. ¿A quién en la horrible Equestria le importa? Yo solo espero buenas peleas y violencia. Asuntos políticos y relaciones sociales me dan sueño. Pinkie. Knifead es aterradoramente impresionante. El Kaiju y el Jagger se vieron cara a cara, listos para combatir a muerte. Gypsy rescató al buque pesquero y comenzó a pelear contra el Kaiju, un golpe, seguido de otro, pero el Kaiju no se queda atrás. Mordidas y rasguños dañaban al Jagger, quien se vio obligado a usar un cañón de plasma para quitarse al Kaiju de encima. Con ese ataque de parte del Jagger, hizo que el Rey Sombra esbozara una sonrisa. Realmente le estaba entreteniendo ver esto, él no lo admitiría, aunque en su cara se veía reflejado su total satisfacción. Luna. ¿Qué fue eso? No tenía idea de que la humanidad en ese universo pudiera usar una clase de media magia. Stewie. En realidad no es magia, eso es simplemente un arma de plasma. ¿Cómo la hicieron? No tengo idea, creo que es una tarea que me voy a dar a mí misma, pero el Kaiju no caería así de fácil. La orden era clara, tomar el buque pesquero y huir, pero no hubo tiempo. Knifead atacó por sorpresa y dañó al Jagger, destruyendo un cañón y haciendo uso de su cabeza, atravesar la parte torácica del Jagger. Este giro de la situación hizo que la mayoría de los presentes comenzaran a alterarse. Todos saben que es un daño grave. Rainbow enfureció, aguantó como pudo las ganas de lanzarse a enfrentar al Kaiju, pero recordó que era una proyección y además, viendo el tamaño y la apariencia de esa criatura, simplemente se acobardó y lo único que pudo hacer fue insultar. Rainbow.
Asqueroso monstruo, ¿cómo te atreves a dañar a los héroes de ese mundo? Fluttershy. Rainbow, tranquila por favor, no es para tanto, mientras los pilotos estén bien no hay de qué preocuparse, ese edificio metálico viviente puede ser destruido y que no pase nada más, es solo metal, el problema es si es que uno o peor aún, ambos pilotos llegarán a morir. El brazo izquierdo de Gypsy cayó, pero no hubo prórroga, Knife rasgó el casco de Gypsy, dejando expuesta la cabina de los pilotos y sin que nada ni nadie pudiese hacer algo, el Kaiju tomó a uno de los pilotos. Equestria se horrorizó ante la escena algo predecible pero rápida para tan siquiera aguantar el horror. Willit se echó para atrás, frunció el ceño, quería ayudar pero sabe que no puede hacer nada en este momento. Applejack simplemente abrió los ojos. A lo máximo que daban, se había mencionado que ambos pilotos eran hermanos, perder a un miembro de la familia es doloroso pero de esa manera tan rápida y de la cual no te pudieras ni despedir, y ni siquiera darle algún funeral digno porque su cuerpo se acaba de perder. Applejack. ¿Por qué pasa esto? Ya no había mucho que hacer, con lo único que quedaba, Gypsy lanzó una descarga de plasma sobre el Kaiju, pero la señal del Jaeger se había perdido. Nadie sabía qué decir ante esto acontecido, buscaban palabras para negar una derrota, pero era imposible, sin nada que confirmar, solo podían aferrarse a la idea de que el Kaiju hubiese caído. En la costa, un hombre y su hijo se encontraban buscando metales y de repente el detector se volvió loco, apuntó al Océano Cero y era él. El Jaeger, quien una vez llegó a la costa, cayó sin energías y aquel piloto fue rescatado, aunque estaba totalmente herido, apenas salió del Jaeger y cayó al suelo sin poder más. Luna. Entonces tal parece que lo logró. Spike. Pobrecito, ayúdenlo, solo miren su herida en su flanco por decirlo así, es una herida enorme. Sunset. No te quites la armadura, podría ser peor. Rainbow. Así se hace. Lograste vencer a ese monstruo narizón, yo sabía que tenías la capacidad de ganarle y no le fallaste a nadie, no importa que el Jaeger se destruyera, el caso es que estás bien y que ganaste la pelea. Applejack. Pero Sherman perdió a su hermano y eso fue más derrota que victoria para él, sí, aparentemente le ganó al Kaiju pero él perdió más de lo que ganó. Rainbow se sintió algo culpable por todo lo que dijo, ya que lo había dicho tan tranquila y entusiasmada, sabiendo que Applejack tenía razón y cuando se trata de muerte y más si es de un familiar, ella se pone sumamente sensible. Rainbow. Bueno, perdón, lo siento Applejack. 5 años después. Los Kaiju se adaptan, evolucionan, perdemos Jaegers apenas los construimos, ahora aparecen Kaijus. Categoría cuarto. Los Jaegers ya no están sirviendo, y el mariscal lo sabía pero insistía en darlo todo hasta el final. Pero ya no había nada que hacer, el programa Jaeger ya se canceló y ahora la esperanza recaía en un muro costero. La indignación no tardó en presentarse. Rainbow. ¿Un muro? ¿De verdad piensan construir un simple muro? Bueno, supongo que podría funcionar pero... Dicen que es lo más viable y puede que funcione la primera vez, pero ¿qué pasaría si aparece un Kaiju que salte o que ataque bajo tierra o peor aún que vuele? ¿Qué van a hacer en ese caso? Willit. Estoy de acuerdo con Rainbow según todo lo que están diciendo, el plan del muro es una idea simplemente pésima. ¿Por qué no en lugar de gastar recursos en un muro que posiblemente no funcione, mejor lo invierten en construir mejores Jaegers? Chrysalis. Ya se los había dicho, con el tiempo los Jaegers quedarían obsoletos. Pero debo estar de acuerdo con estas ponis, el muro es una tontería. Celestia, esa humanidad. ¿Acaso no se da cuenta? De seguro hacen el muro porque sale más barato que hacer un Jaeger aunque saben que estos son más efectivos. Celestia. La humanidad otra vez dándome a entender que es una raza tonta, los Jaegers pelean y si pierden al menos dañan al Kaiju, si usan un muro, los Kaijus de acumularán y si el muro llegara a romperse, sería imposible ganarle un ejército de esas criaturas. Definitivamente todos estaban de acuerdo que ese muro era una pésima idea. En Alaska se construía el muro de la vida, se daba todo en eso pero mientras trabajaban arduamente en aquel muro que supuestamente les traería vida. Se dio la noticia de que Sydney, Australia, un Kaiju atacó y el muro fue completamente inútil para detenerlo y fue un Jaeger quien derrotó al Kaiju. Willit. Es que era sumamente obvio, los Jaegers todavía pueden dar más, no deberían cancelarlos, deberían remodelarlos para que sean más capaces. Rainbow. Concuerdo pero ya estás viendo cómo son de insistentes. Al lugar llegó un helicóptero del cual salió el mariscal para hablar con el piloto Beckett. Lo que el mariscal le pidió, fue para que regrese a pilotar el Jaeger de modelo segundo. Él fue su primera y única opción, no hay más pilotos para ese modelo. Pero Beckett denegó, no puede pues su hermano murió mientras estaba conectado con su mente. Applejack. Es que eso sí que duele.
Duele perder a alguien que quieres y yo lo sé, si no quiere pues ya ni modo, busque a otros pilotos más sofisticados Spike. Pero está diciendo que no hay más pilotos. Starlight. En mi opinión sí debería volver aunque tal vez debería pilotar un Jaeger más avanzado, se ve que todavía es capaz aunque no lo sé pero, ¿el mundo está cerca del fin donde prefiere morir? ¿Aquí o en un Jaeger? Fluttershy. No me agrada mucho la idea de Mori. Pero supongo que, sería mejor morir peleando. Fluttershy. Quiero creer. Rainbow. Pero por supuesto, yo siempre me mantengo fiel a la idea de que morir en combate es algo simplemente honorable, haber luchando para cambiar algo. Sombra. Jajaja tonto, te hubieras quedado en la base esa en Alaska, para ti era mejor la paz, pelear ya no se te da, si perdiste una vez con un Jaeger obsoleto que te hace pensar que tan siquiera tendrás una muerte honorable. Spike. Supongo que quedar encerrado por más de 1000 años junto con un reino entero debe ser honorable. Sombra. Pero por supuesto. Y eso fue suficiente para convencerlo. Más tarde, y llegaron a la base central Jaeger, donde los recibió una mujer. Mako Mori y una brillante asistente. Rarity. Bueno, se ve muy apuesta, pero supongo que en estas situaciones eso no importa. Starlight. Una muy brillante asistente. Supongo que debe ser buena en lo que hace. Spike. Bueno jeje, no estoy entendiendo nada de lo que dicen. En el lugar también estaban el equipo de investigación. Los doctores Gottlieb y Heisler, aunque los doctores se veían algo especialitos Spike. Jajaja, sus actitudes me recuerdan a Willit jajajaja. Willit. Disculpa. Spike. Uyuyuy, perdón jeje, pensé que estaba solito, pero recién recuerdo que estamos todos acut. Literalmente todos. Pinkie. Se ve que están muy interesados en todo lo que hacen jiji, eso lo aprendí de Willit, esa actitud es completamente fiel a los inteligentes pero no importa. Beckett reconoció a un kaiju que el Dr. Heisler tenía como tatuaje y según su opinión era algo increíble. Horriblemente increíble, los kaijus son su pasión y a diferencia de muchos él quiere ver un kaiju de cerca y vivo. Beckett. Créeme, no quieres eso. La mayoría asintió de manera educada, estando de acuerdo de lo que Beckett le decía a Heisler. Applejack. Aham, no hay ninguna mentira en las palabras de Beckett. Fluttershy. Sí, realmente deberías de hacerle caso. No quieres ver a un monstruo gigante y asesino vivo frente a ti, sería algo sacado de las pesadillas más oscuras que incluso Nigmaremon temería. Luna. Otra vez mencionando a alguien que no quiero ni recordar. Momentos después, Beckett entró. ¿A dónde se fabrican y reparan los Jaegers? También había un reloj de guerra el cual se reinicia con cada ataque de kaiju. Aunque la frecuencia de ataques va en aumento. Pasaron de 30 a 4 Jaegers. Uno de esos 4 es Crimson Tipón de China, estructura de titanio con 50 motores y lo pilotan trillizos. Al escuchar el país de China, a la mayoría de les vino a la mente sus recuerdos de cuando vieron el universo del panda marcial, pero saben que eso no importa aunque no niegan que el Jaeger chino era sumamente impresionante. Rainbow. Wow, se ve espectacular, y lo más sorprendente es que lo controlan más de 2 pilotos, bueno al menos eso fue lo que entendí. Otro Jaeger es el Cherno Alpha de la primera generación, sumamente pesado. Shining. Wajaja, según lo que dice, se ve que ese gigantesco Jaeger debe ser un auténtico tanque de batalla, diseñado para soportar todo tipo de ataques. Bueno, es al menos el uso que yo le daría a Rarity. Bueno, si me lo permiten decir, sí que se ve ya muy anticuado, creo que pudieron esforzarse mejor al momento de diseñarlo, no es un Jaeger al cual me gustaría pilotar. Stewie. Rarity Pony, pues no se trata de que tan bonito se vea, sino más bien de lo funcional que sea en batalla. El tercer Jaeger, Striker Eureka, el Jaeger más rápido del mundo, el único modelo 5. Pero la pregunta es ¿para qué usar los Jaegers? Y la respuesta es simple, irán al abismo, se instalará una cabeza termonuclear de 1080 kilogramos, es el equivalente a 1,2 millones de toneladas de TNT. Celestia. ¿Y cuál es el objetivo de esa misión? No sé si una explosión de una magnitud gigantesca como esa sea capaz de acabar con el origen, en el peor de los casos, solo harán más grandes ese abismo, ese portal de donde vienen los kaijus. Bueno, supongo que así funciona, nunca entenderé la tecnología humana. Rainbow. Una explosión así, eso debería verse genial, como un fuego artificial gigante. Pero había algo, Beckett le recordó al mariscal que atacar el abismo directamente no funciona, pero el mariscal tenía un plan y lo necesita Rainbow. No sé, si yo fuera Beckett me iría de si no me explica a detalle lo que hay que hacer sinceramente no me arriesgaría. Sunset. Y con justa razón, el mariscal hablaba sobre llevar esa explosión al abismo.
En palabras simples es una misión suicida. Mientras tanto los doctores, se daban cuenta que los kaijus cada vez aparecen con más frecuencia, empezaron atacando una vez cada 3 semanas, en 4 días estarán atacando cada 8 horas y próximamente, aparecerá uno cada 4 minutos. Además de ataques dobles, luego 3 y 4. Will it. ¿Cada 4 minutos? Definitivamente hay que hacer algo, realmente sería imposible ganar a eso, la cantidad de los kaijus será muy superior a la que los Hagers puedan manejar y peor aún cuando solo hay 4 Hagers para quien sabe cuántos kaiju queden. Rainbow. Sería fantástico verlo pero debo estar de acuerdo con Duilict, si atacan con esa frecuencia va a ser imposible detenerlos. Gottlieb explicaba el cómo podría ejecutarse el plan, predice que el cuello, pasaje al abismo aumenta el tránsito y eso obligará al abismo a estabilizarse, estando lo suficientemente abierto, introducirán el artefacto para que colapse. Rainbow. Wow, creo que puede funcionar, pero claramente se necesita un plan mejor explicado, porque si Beckett dice que ya se ha intentado y no funciona debe ser por algo. Will it. Sí, algo debe estar impidiendo que un ataque directo al abismo funcione, no sé qué tan imposible sea cualitativamente. Starlight. Bueno, no sé, debe de haber algún tipo de clave o algo pero Heistler explicó algo. Los kaijus no son totalmente distintos, y reunió varias muestras, los kaijus son clones porque tienen el mismo ADN. Heistler mostró un fragmento del cerebro de un kaiju, aunque estaba dañado y buscaba entrar en él bajo un enlace neuronal. Willit. A ver, con calma, sé que te fascina el tema de los kaijus, pero no deberías alterarte por querer aprender algo nuevo, toma su tiempo y es mejor mantener la calma. Starlight. Jaja, ¿a quién me recuerda? Aunque claramente la idea de Heistler es algo loca, conectarse al cerebro de un kaiju. Cadance. Yo no creo que sea una idea brillante, podrías explotar, no sé si un humano podría comprender todo lo que pasa por la mente de una de esas cosas alienígenas, digo, pudieron llegar a otro planeta y si dice que son clones, sería muy peligroso hacer eso aunque al final el mariscal lo ignoró y tomó más descuenta a Gottlieb Grisalis. Jaja pobrecito, fue interesante lo que dijo aunque si lo vemos de una manera profesional y distinta. Es tonto. Beckett fue llevado nuevamente a su máquina, Hipsidan G totalmente mejorado, con doble reactor nuclear Applejack. Wow, definitivamente se ve igual de imponente como hace 5 años. Aunque técnicamente en mi caso fue hace como 30 minutos, pero aún así sigue viéndose genial. Apple Bloom. Oigan Crusaders, ¿y si hacemos nuestro propio Hager un día de estos? Escótalo. No suena mal, pero sería muy difícil, sobre todo por el gran tamaño de esas cosas. Esuetiebel. Y no solo estero, sino lo del enlace de cerebro o eso que no le entiendo cómo lo configuraremos. Más tarde, Beckett conversó con Mako quien le dijo que su más grande sueño era pilotar un Hager, pero ni siquiera era candidata a pesar de que haya ganado en todas las pruebas de simulación. Estudió todas las técnicas de Beckett y llegó a la conclusión de que era impredecible, acostumbraba a desviarse de técnicas y es arriesgado, según ella, Beckett no era el apropiado. Applejack. Wow, no pude encontrar ni detectar alguna mentira en todo lo que dijo, pero sinceramente es lo que vale, que sea honesta, pero si se equivoca es algo diferente a ser honesta. Grisalis. No se equivoca, realmente tiene razón, esa vez le dijeron que solo agarrara el buque y se fuera pero no, decidió pelear y mira lo que resultó, ganó. Sí, pero perdió a su hermano, pobrecito por tonto, pero en fin, cosas de humanos. Todos estaban tranquilos en el comedor. Beckett hablaba con otros 2 pilotos, que eran padre e hijo aunque el hijo era algo irrespetuoso. Rainbow. Hey, bueno, se ve que si le faltó algo de atención podría decirse. Bueno, supongo que no importa, jaja. Ya en las pruebas de candidatos, buscaban un copiloto para Beckett pero ninguno estaba al nivel, no eran compatibles. Shining. Asombrosos, esas técnicas de combate sin duda son dignas de un soldado, de todo un guerrero. Rainbow. Es una lástima que todos los candidatos sean buenos. Algo decepcionantes en cuanto a desempeño, son derrotados tan solo de unos movimientos. Y Rainbow tenía razón. Todos pudieron ser derrotados. Incluso de 2 golpes menos, así que Beckett sugirió que Mako lo intentará, aunque claramente el mariscal se negó rotundamente. Aunque al final cedió. Mako se preparó para pelear, solo 4 golpes. Willit. ¿4 golpes? No sé, pero parece algo imposible que solo gane utilizando 4 golpes. Starlight. A menos que uno de esos 4 golpes sean en zonas bajas, ahí perfectamente podría ganar. Applejack. Bueno, según lo que contó y ante la falta de mentiras en sus palabras yo creo que ese que puede darle 4 golpes a Beckett.
Un par de intercambios, cada uno sumamente breves pero suficientes. Para dar punto a uno, el más mínimo descuido era un punto para el rival. Tanto Shinin como Rainbow veían esto con una fascinación enorme, saben que son técnicas de combate extremadamente avanzadas y efectivas. Pero fisiológicamente imposibles para los ponis. Shinin. No sé qué tan efectiva sea esa arte marcial, pero se ve que es muy precisa y difícil de dominar. Y así siguieron hasta finalizar, eran más que compatibles físicamente. Beckett la quería como su copiloto, pero el mariscal simplemente lo negó porque sí. Claramente Rainbow se vio más que molesta por esto, vio de lo excelente que era Mako para esto, pero al ver esa rotunda negación, era imposible retener su indignación. Rainbow. Oye. No sé qué es lo que estás pensando en no dejarla ir como copiloto, simplemente es ridículo y tonto, es más que apta para eso. Beckett ya se lo dijo. ¿Por qué no quiere? Fluttershy. Pues a lo mejor Mako sufre de algún padecimiento físico o mental que no le permite pilotar un Jaeger, digo, es solo una suposición, si no quieren creerme no lo hagan. Beckett trató de hablar con Mako, diciéndole que valía la pena luchar por ello, no deben de obedecerlo, pero Mako no lo hace simplemente por obedecer, sino por respeto a Rainbow. Por favor, supongo que ese tipo debió hacer algo sumamente grande como para que incluso renuncies a tu más grande sueño por el Applejack. ¿Quién sabe? Todavía no sabemos mucho al respecto y creo que criticar de esa manera no es la forma correcta de actuar. Direct. Para mí que el miedo le gana a ambos. Las noticias no eran buenas, pues la población estaba en total desacuerdo con la prohibición de los Jaegers, pues fueron los que solucionaron el último incidente. Rainbow. Pues al parecer la población no es tan tonta después de todo, no como en otros universos que sé que se pasaban. Mientras tanto el Dr. Heistler estaba intentando hacer algo. Conectarse al cerebro de un Kaiju, si funciona gana y si muere, al menos Gottlieb sabría que todo fue su culpa. Dwight abrió los ojos con incredulidad, pero sobre todo con nerviosismo y miedo, pues no sabría si esto era seguro para Heistler. Dwight. Oye tú, espera un segundo, ¿acaso crees que podrías soportar todo lo que una criatura decenas de veces más grande que tú pueda tener en su cabeza? Tal vez deberías. Heistler activó el enlace Y. Vio un plano totalmente distinto, es como si estuviera en una bóveda con millones de kaijus y un enorme ojo en el centro. Y es que esto fue tan sorprendente que no siquiera Dwight, Stewie, Starlight, Sunset y Celestia juntas pudieron deducir qué es lo que estaba viendo Heistler, simplemente no había palabras que describieran tan siquiera lo que era eso. Dwight tomó su pequeña libreta. Pero, simplemente no entendió absolutamente nada y no pudo anotar nada. Claramente esto hizo que su enojo se hiciera presente, jamás nunca antes se vio estancada en esta situación de no entender las cosas a la primera. Dwight. Esto no puede ser, ¿cómo no lo entendí? ¿Qué fue eso? Pinkie. Uy, ¿alguien vio a las criaturas minis? Parecía algún tipo de colmena o algo así, y parece que tienen una jerarquía o algo más. Suena divertido e impresionante. Starlight. Bueno, aparentemente. Heistler no estaba loco después de todo, su duiligteo funcionó a la perfección. ¿Duiligteo? ¿Qué estás queriendo decir, Sunset? Sea como sea, no debe ser nada bueno. Afortunadamente Gottlieb pudo cancelar el enlace neuronal a tiempo. Starlight. Bueno, supongo que eso le debió salvar la vida, realmente es un enlace sumamente arriesgado. En 20 minutos iniciará la prueba neuronal de Gypsy Danger. El mariscal fue a hablar con Mako y le mostró una zapatilla roja. Hace tiempo le hizo una promesa, y finalmente la dejó como copiloto para Gypsy Danger, aunque primero se necesita la prueba neuronal. Rainbow. Así se hace, jeje. Por un momento creí que ese mariscal era un simple viejo experimentado muy amargado, pero veo que realmente sabes lo que es bueno. Distoid. No deberías criticarlo, Ast, a final de cuentas tiene más experiencia en este tipo de cosas que el propio Shining Armor. Shining. ¿Está más experimentado que yo? Distoid. Sí. El enlace estaba iniciando. Beckett le aclaró a Mako que esto ya no es ninguna simulación, fuera recuerdos, impulsos o memorias, simplemente es dejarlos fluir y se inició el enlace. Fluttershy. Solo espero que Mako realmente pueda hacer esto. Todo salió aparentemente bien, estaba listo y de la nada Gottlieb llegó y le comentó al mariscal lo que Heistler había logrado. Pinkie. Sí, y sabía que saldría bien, definitivamente esto amerita una fiesta total de celebración, además porque Mako finalmente logró su sueño de pilotar un Jaeger. Heistler estaba traumado. Ni siquiera sabía lo que vio exactamente, además de que estaba
Según él, ellos no estaban siguiendo un instinto salvaje, ellos atacan bajo órdenes, son colonizadores, consumen mundos y cuando lo hacen pasan a otro mundo, y ya estuvieron aquí en una prueba, en la época de los dinosaurios, pero la atmósfera no era la ideal así que se mantuvieron ocultos hasta ahora porque menos ozono y más contaminación es la tierra ideal para ellos. Esto apenas era la primera oleada, solo tenían como objetivo eliminar la plaga, los humanos y finalmente la segunda oleada, los exterminadores para después tomar la posesión. Esta información por parte de Heisler fue una ola de descubrimientos que simplemente era imposible de asimilar en segundos, sobre todo para Equestria, que jamás habían oído sobre conquistadores de mundos, lo más cercano que habían visto sobre esto era Chrysalis, ella sí que era conquistadora. Pero a nivel de mundos y planetas enteros, jamás. Chrysalis. No lo puedo creer que esto realmente sea de esta manera, sé que quieren consumir y destruir pero... ¿Aniquilación? Eso ya es algo extremo, Dwilit. ¿Desde antes de los dinosaurios? Bueno, aquí en Equestria son los ponisaurios pero, según los registros esas cosas ya llevan más 60 millones de años extintos. Distod. Y no es broma, realmente esos Kaijus llevan todo ese tiempo en la Klehak. Y si es así como le hicieron para sobrevivir, si es que las condiciones del planeta no eran aptas para ellos y aún así si lograron sobrevivir entonces. Debían tener demasiados recursos ¿por qué invadir entonces? El mariscal le ordenó que lo vuelva a hacer pero Heisler le comentó que no podría a menos que se pudiera obtener un cerebro nuevo. Luna. ¿Y de dónde piensa sacar un cerebro de una criatura colosal? Willit. La única manera que se me ocurre es que se lo quiten al próximo Kaiju que ataque. ¿Cómo podrían obtener el cerebro? Acudiendo a un hombre Nibal Chau en el mercado negro. Heisler sería el encargado de ir, simplemente no confíe en el Rarity. Pero cuánto valor, de verdad lo que debe de aguantar al estar cerca de los restos de un Kaiju Puar, eso debe de ser lo más asqueroso que alguien podría presenciar, la pestilencia de un cadáver enorme, me dan náuseas de solo pensarlo. Por su parte, Willit siempre con su actitud, simplemente esperaba a ver qué conocimientos podría obtener de esto. De pronto, el enlace neuronal tuvo fallas, Beckett pudo estabilizarse sin problema alguno pero Mako, ella estaba totalmente perdida en sus pensamientos. Starlit. Mako, estamos aquí, por favor salte de lo que sea que te perturbe. Y ahí fue cuando todos lo vieron, las memorias de Mako. Alarmas sonando en una ciudad destruida, ella de niña caminando entre las calles desoladas mientras el ejército luchaba contra un Kaiju con apariencia de crustáceo. Rarity. Pobrecilla, eso sí que debe ser traumante, está solita a mitad de un terreno de pelea, ante esa situación creo que incluso sus padres para ese entonces, mejor no digo nada a Klehak. Si ya sé, seguramente murieron. Eso realmente duele. Luna. Mako, es un recuerdo, algo del pasado, es difícil dejarlo atrás lo sé, pero ante situaciones así, solo debes enfrentarlo, para finalmente dejarlo atrás, así podrás concentrarte en lo que debes y dejar de castigarte por así decirlo. Mientras Mako aún estaba dentro de sus memorias, inconscientemente, estaba activando el armamento del Jager. Starlit. Rápido que alguien haga algo ya. Celestia. Beckett, ¿qué estás haciendo al estar simplemente hablándome? Las palabras no sirven en ahorita, hazla reaccionar con un golpe o algo que no debería ser correcto pero la situación lo amerita. Afortunadamente el equipo logró desconectar directamente la fuente principal de energía, eso hizo que el enlace se cancelara y Mako cayó totalmente confundida y con cierto nivel de inconsciencia. Fluttershy. Menos mal, pensé que esto iba a salir mal. Applejack. Ahora entiendo por qué el mariscal no quería que fuera una piloto, básicamente no supera ese recuerdo traumático, no me imagino que tan fuerte y traumante debió ser ver a un Kaiju frente a una edad tan temprana. Mientras tanto, Heisler buscaba a ese tal Aníbal Chau y finalmente encontró una tienda donde vendían todo tipo de piezas de Kaiju, polvo de hueso, tejidos, etcétera. Ahí, vendían y exhibían todo tipo de partes de Kaiju, de manera inmediata Heisler le llamó un paraíso. Willit. No entiendo cómo te puedes poner así solo por ver partes de Kaijus, o sea sí, sé que te apasionan pero no es para tanto. Rainbow. Willit. Tú te pones hasta cuando llegas a una biblioteca que tiene libros que jamás se han leído o que tú no conoces. Willit. Bueno digamos que a Han sí. Spike. No hay duda, Heisler es el Willit de ese universo jaja. Y final de hizo presente, Aníbal Chau. Quien le preguntó el quién lo envía y amenazándolo con una navaja, Heisler le dijo quién lo enviaba, el mariscal Pentecost. Spike. Vaya jeje, ese tipo di que da miedo, bueno, no es alguien a quien quieres faltarle al respeto creo yo Starlit.
Estoy de acuerdo contigo. Mientras tanto, Beckett y Mako escuchaban desde fuera una discusión entre los pilotos de Striker Eureka y el Mariscal y Chuck el hijo realmente estaba enojado con el horrible desempeño de Mako, hasta que se salió de la habitación. Willit. Bueno, pues ¿qué querías? ¿Que Mako naciera con el conocimiento? Bueno, aunque un poco de razón sí que tiene, supuestamente superó todas las pruebas, pero bueno, yo no sé nada de hackers, así que supongo que mi opinión no cuenta mucho. Escótalo. Vaya, sí que es un enojón. Hasta acá se escuchan esos gritos al salir. Chuck les recriminó sobre su pésimo desempeño, hizo de menos a Mako faltándole el respeto, diciendo que le busque una correa. Beckett ya no se contuvo más y le dio un golpe a Chuck, iniciando una pelea entre ambos, donde a pesar que Chuck demostró una excelente habilidad, claramente Beckett dominaba el combate y le exigía que se disculpara con Mako. Fluttershy. Y si debería disculparse, fue muy irrespetuoso de su parte. Y sí, Willit tiene razón, uno no nace sabiendo. Me preguntó, ¿él nació ya siendo piloto? ¿Por qué de no ser Ast-Suponcero que no le da derecho a criticar a alguien de esa manera? Direct. Pero tú, la pony sensible, date cuenta de la situación que está viviendo la humanidad. Necesitan a pilotos capacitados con experiencia, no a novatos que apenas están aprendiendo a montar un Jaeger. Es algo que ustedes los ponis deberían saber. Spike. Odio admitirlo, pero el viejo rojo tiene un punto a su favor. La pelea la detuvo el padre de Chuck, quien lo recriminó por no comportarse como un soldado. Rainbow. Bien hecho. El mariscal habló con Beckett y Mako, dándole el permiso a esta última de retirarse. Beckett claramente se sintió indignado y frustrado, sabe que Mako no se está retirando por el hecho de no saber controlar sus memorias. Beckett lo vio todo en ellas. El Kaiju fue derrotado por el Jaeger y aquel Jaeger era piloteado por el propio Pentecost, siendo él quien la rescató. Applejack. Ya lo entiendo, la está protegiendo, son como padre e hija. Ya entiendo por qué Mako decía que lo respeta demasiado, él fue quien prácticamente la salvó de la muerte. Starlight. De todas maneras no hay mucho que se pueda hacer, es que realmente tienen razón, Mako no cuenta con la experiencia suficiente para encomendarle esta misión, pero también es frustrante y que si no la dejan, ¿cómo va a ganar la experiencia que necesita? Pero el mariscal le dejó algo muy en claro a Beckett, y es que él es para todos una figura de mando, solo necesita obediencia y destreza, y si no la hay, entonces puede regresar a pudrirse en el muro donde lo encontró. Rainbow. Y ni para hacerlo, porque toda la humanidad ahorita no se puede echar atrás por un regaño Ast, supongo que no hay de otra más que obedecerlo, eso me irrita Starlight. Y demasiado, así que volver a ese muro supongo que en efecto no es muy buena idea. Más tarde, Mako y Beckett hablaron sobre lo difícil que eran los enlaces, los recuerdos y las memorias. ¿Sientes ese dolor? Cadance. Sinceramente sigo sin saber cómo funcionan esos enlaces. Completamente, pero supongo que la clave sería la paz y el amor. Digo, si son recuerdos y memorias traumantes lo que hacen que sea difícil, supongo que llenar tu cabeza de buenos sentimientos es más que suficiente para lograrlo. Y mientras todo estaba tranquilo, de la nada surgió algo. Actividad en el abismo. 2 presencias, 2 categoría 4 estaban emergiendo a la superficie. Crimson Typhon, Striker Eureka y Cherno Alpha fueron desplegados, pero a Beckett y a Mako les dijeron que no hicieran nada. Sombra. Esto es injusto, 3 Jaegers vs 2 Kaijus, qué mal, esto es una injusticia para el lado de la maldad. ¿Por qué no pudo salir un tercer Kaiju para que la pelea sea más justa? Spike. Vamos cerrando el papo y, Rey Sombra, ¿a quién le importa si es justo? Yo quiero ver la fantástica pelea que obviamente van a ganar los Jaegers. Starlight. Sí, vas a ver que los Kaijus son tan tontos y débiles que no se necesitará ni a Gypsy Danger. Mientras tanto, Aníbal y Heistler hablaban sobre negocios. Heistler trataba de convencer de todas las maneras a Aníbal para obtener ese cerebro. Heistler le dijo el para qué y qué logró con ese cerebro: enlazarse y descubrir que todos estaban unidos. Fue un estúpido según Aníbal Willit. ¿Y por qué sería un estúpido? Prácticamente hizo el mayor descubrimiento del siglo. Ahora saben cómo funciona la forma de ataque de los Kaijus, su formación, planes, todo. Spike. Sí, no sé por qué sería un estúpido. Mientras los Jaegers avanzaban, un Kaiju atacó por sorpresa a Crimson Typhon, quien no se dejó intimidar y activó sus tierras, con las cuales empezó a dar cortes al Kaiju y con algo de esfuerzo, pudo quitarse al Kaiju de encima. Celestia. Me preguntó si habrá alguna manera de que nosotros los ponis pudiéramos crear Jaegers Ast, serían muy útiles al momento de enfrentar amenazas mágicas, sobre todo si gigantes místicos llegan a levantarse. Sunset. Sinceramente lo dudo mucho, Equestria no tiene ni un pedazo de la tecnología humana. Rainbow.
Increíble, creo que ese Jager rojo perfectamente es de los mejores, o sea, hace 4 extremidades superiores, nada podría frenar sus cortes. Pero a pesar de eso, Crimson Tipón y Cherno Alpa tenían problemas contra un solo Kaiju. Y el Kaiju con N ataque de su cola dejó incapacitado a Crimson Tipón. Luna. Imposible, no pudo caer uno tan rápido, ¿cierto? Willit. Solo espero que haya sufrido un pequeño imprevisto con su energía o algo así porque, las cosas se están poniendo difíciles, salieron 2 Kaijus y de momento solamente uno está dando problemas. Cherno Alpa fue con todo contra el Kaiju pero de forma inesperada, el Kaiju lanzó un ácido azul que derritó gran parte de la parte superior del Jager. Fluttershy. ¡Ay, diosa Celestia! Esto se volverá una masacre, no quiero que pierdan, por favor. Sombra. Jajaja, debieron mejorar los Jagers en lugar de gastar todo en su Murito y Mren ahora, este es el penoso resultado, jajaja, no soporta un chorro de ácido. Striker Eureka fue a apoyar, pero ya fue tarde, el segundo Kaiju terminó de destruir a Cherno Alpa. Direct. Pero miren nada más esta humillación por parte de los Kaijus a los Jagers, claramente no tienen oportunidad de ganar y mucho menos un solo Jager contra 2 Kaijus que arrasaron con 2 Jagers. Rainbow. Hay por todas las nubes de Cloudsdale, esto es una masacre, mires por donde lo mires, es un caso perdido. Striker Eureka dio todo de su, logrando resistir contra los Kaijus, pero uno de ellos, cargó una especie de energía y generó un pulso que dejó totalmente incapacitado al Jager y a la electricidad de la ciudad de Steadway. ¿Qué demonios? ¿Acaso utilizó alguna especie de pulso electromagnético? De otra manera eso sería físicamente imposible, un ser vivo no debería ser capaz de interferir de esa manera con la energía eléctrica. Rainbow. No tengo ni la más mínima idea de lo que estás hablando, pero parece ser el ataque más peligroso de todo, es decir, paralizar a tu rival. Applejack. Quién sabe, pero no es momento de admirar ataques, ni mucho menos de esas bestias asesinas. Lo único que se podía hacer era desplegar a Gypsy. Los Kaijus al vencer a los Jagers, fueron a atacar la ciudad. Aníbal le reclamó a Heistler, ¿por qué al enlazarse a un Kaiju, te estás conectando con todos y quizá los Kaijus los estén buscando específicamente a Heistler? Applejack. Oh, creo que ya sé por qué le había dicho estúpido. Willit. Además mencionó que jamás antes habían salido 2 Kaijus al mismo tiempo, entonces, creo que realmente lo están buscando a él. Aníbal iría a su búnker privado mientras que Heistler a uno público Starlit. Ay, la cosa sí que está sumamente fea, muy fea, Celestia. Bueno, si los Jagers perdieron, podrían usar al ejército para al menos intentar ganar tiempo. Luna. Eso solo traería muertes innecesarias, además dudo que el armamento que tenían sirva de algo, esos Kaijus ya están adaptados, los Kaijus arrasaban en donde sea que pasaban y tal cual. Heistler no le gustó ver a un Kaiju vivo muy de cerca, y llegó a tiempo al refugio público. Fluttershy. Solo espero que eso de que van a por él, sea solo una suposición falsa que no va a llegar a nada. Por favor. Sombra. Va, la verdad se lo merece por andarse metiendo en lo que no debe, su propia ingenuidad le costó la muerte. Mientras tanto, el segundo Kaiju se quedó frente al Jager inactivo, el padre de Chuck se soltó y justo en ese momento, el Kaiju golpeó, provocando que el piloto se hiriera. Los pilotos del Jager salieron de él solamente con un par de bengalas como armas y le dispararon al Kaiju así nada más. Direct. Ia. Shining. No, esto ya es en serio. ¿Por Equestria qué pensaban hacer con eso? Trixie. Hasta yo hubiera usado las bengalas de mejor manera, no sé cómo, pero me las hubiera arreglado tan siquiera para distraer con una y atacar con otra. Al menos se ganarían segundos de tiempo, que es lo que cuenta Pinkie. Fif, a mí me dio risa, siento que no sé, es el alivio cómico de ese universo. Justo cuando el Kaiju estaba por golpear, finalmente Gypsy Danger fue desplegado. Rainbow. Oh sí, ya llegó quien barrera el piso, buena, esta vez el agua contigo, ese Jager lo pilotan los 2 mejores Direct. Bueno, Signiferad que era un categoría segundo pudo herir gravemente. A ese Jager que te hace pensar que podría ganar a un categoría cuarto Celestia. Pues no lo sé, pero es la única esperanza que tiene la humanidad en este momento. El Kaiju no esperó para atacar, y tras un forcejeo, el Kaiju lanzó a Gypsy a la ciudad. Zrisalis. Pero qué fuerza debe tener para lanzar a ese Jager tan fácil y lejos. Bueno, supongo que eso no importa a Applejack. No lo sé, pero van a ver cómo Gypsy va a ganar la pelea. Fluttershy. Aunque le tenga que costar la vida a ese monstruo despiadado. Y pues viendo qué es lo que hacen, creo que no importará si muere. Spike. Wow, Fluttershy no importándole la muerte. Gypsy se reincorporó, y ambos arremetieron, siendo Gypsy quien tomaba la delantera en la pelea, dando un golpe certero con el codo cohete.
Rainbow. Pero qué buen golpe, ese Jaeger ya no puede ser más genial de lo que ya es. Willy. Pero claramente ese Jaeger no podría pelear de no ser por los pilotos Beckett y Mako, sin duda saben perfectamente lo que deben hacer para ganar. La pelea siguió, Gypsy utilizó unos contenedores para dar mejores golpes, sujeto al Kaiju, pero el Kaiju insistía y en visto a Gypsy, quien no se dejó someter y lanzó varias descargas del cañón de plasma, las cuales fueron suficientes para finalmente acabar con el Kaiju. Rainbow. Espectacular. Esto tiene que ser una alucinación pero de las buenas, no puedo creer que eso fuera suficiente para ese Kaiju, que me alegra pero wow, definitivamente Gypsy es un 20% más genial. Stewie, P. Bueno, creo que valdrá la pena intentar construir mi propio Jaeger, aunque sería el mayor reto de la historia. Willy. Juro entrenar mi magia como nunca para poder hacer algo similar a un Jaeger, definitivamente Equestria sería más segura con un hechizo capaz de crear un Jaeger mágico o algo similar. Y claro, Gypsy dio el remate Rarity. Puag, eso es repugnantemente bueno, cerciorarse de que realmente ese monstruo esté muerto. Mientras tanto, Heistler permanecía escondido, hasta que el Kaiju prácticamente estaba tratando de entrar al refugio Dwilit. Lo útil que sería un hechizo de teletransportación o de escudo en estos momentos. Fluttershy. Sobre todo por los civiles inocentes que no tienen la culpa del error que Heistler cometió, creo que eso de que los Kaijus lo buscan es real. Heistler lo sabía, el Kaiju destruyó el techo y lo vio directamente pero algo lo interrumpió, se echó para atrás y ahí estaba, Gypsy Danger con un barco, el cual utilizó para darle varios golpes al Kaiju, pero solo fue un momento, ya que el Kaiju logró bloquearlo, lanza el barco lejos y darle un fuerte coletazo a Gypsy. Escótalo. Debió ser demasiado bueno para ser real, que Gypsy le ganará solo con un par de golpes a Clelom. No pasa nada, todavía puede levantarse y continuar. Willy. Mientras no le rompan el casco, no hay problema, mientras ese Jaeger todavía proteja a sus pilotos y puedan moverse, todavía no es señal de derrota. El Kaiju se movilizaba entre los edificios, no se podía dar con él, hasta que este atacó por sorpresa, logrando dañar ligeramente a Gypsy, pero este logró quitárselo de encima a Applejack. Vamos Gypsy, no te detengas, dos mentes brillantes son mejores que ese animal destructivo. El Kaiju lanzó su ácido, Gypsy lo esquivó y se le ocurrió algo, metió su brazo a la boca del Kaiju, el Kaiju utilizó su cola para inmovilizar el otro brazo de Gypsy, quien usó un refrigerante para congelar la cola del Kaiju y con eso, lograron arrancar una parte del Kaiju. Willy. Vamos, ese Kaiju cada vez está más débil, las posibilidades aumentan, no se detengan, ataquen a frenesí, abrumen al Kaiju y acábenlo de una vez. Rainbow. Vaya, pero qué impresionante, ese Jaeger realmente está armado hasta los dientes y que ni dientes tiene, ya no puede tener nada más de armamento, ahora un lanzador de hielo Pinkie. Sí, es imposible, y se imaginen que también tenga un par de espadas para atacar. Rainbow. No me sorprendería en lo absoluto, la verdad, ese Jaeger tiene de todo para ganar. El Kaiju logró tumbar a Gypsy, se aferró a él, extendió sus alas y comenzó a elevar a Gypsy por los aires. Applejack. ¿Ahora vuelan? ¿Pero qué clase de adaptación y evolución tienen esos Kaijus? Pueden hacer de todo, usan ácido, pulsos que desactivan la luz y ahora vuelan. ¿Pero qué clase de seres vivos son? Fluttershy. Ni me mires a mí, yo solo quiero que Gypsy gane, no me importa de lo que el Kaiju es capaz, solo quiero verlo, es que no puedo decir esa palabra, realmente me siento como una psicópata sádica al mencionar esa palabra. Y como Pinkie había dicho, Gypsy sacó una espada con la cual dio un enorme y preciso corte a el ala del Kaiju. Gypsy se liberó del Kaiju pero la altitud era mortal, prácticamente. Estaba en estratosfera. Pinkie. Esta vez no creo que Gypsy pueda sacar alas o propulsores que le ayuden a amortiguar la caída, será un milagro si es que Beckett y Mako sobreviven. Todos se prepararon ya sea para lo peor o para lo mejor, solo esperaban que los pilotos sobrevivan y puedan seguir controlando al Jaeger. Y si no es así, solo esperan que el Kaiju también muera por la caída. Los pilotos activaron el reactor para amortiguar un poco, pero es que era muy difícil, caían muy rápido, lograron hacer que el Jaeger se pusiera de pie y cayeron secamente al suelo, generando una fuerte corriente de aire y polvo. Equestria cerró los ojos ante tal impacto, realmente se escuchó sumamente seco, muy seco, prácticamente solo era cuestión de que la nube de polvo se disipara para saber el resultado de aquella caída. Fluttershy. Por favor que hayan sobrevivido. Y afortunadamente no solo para Fluttershy, sino para absolutamente todos. El Jaeger se movió, indicando que los pilotos aún estaban bien. Prácticamente fue una celebración.
conjunta, hubo saltos, relinchos y algunos golpeando a la nada por la victoria de Gypsy. Él solito derrotó 2 kaijus, cosa que otros 3 Hagers no pudieron y fueron derrotados muy fácilmente. Rainbow. Sí, Siri, Ast se hace mi gallo. Los pilotos fueron bien recibidos por su victoria, ganándose el respeto de los pilotos de Striker Eureka. Sombra, P. Kaiju tonto, en lugar de simplemente alzarlo a los aires, pudiste atacar antes de que el Hager utilizara su espada. Inútil. Pero no hay tiempo de celebrar ni ignorar ya que se perdieron 2 equipos, el reloj y se reinició pero de la mera nada, el mariscal sangró de la nariz. Applejack. ¿Qué significa ese sangrado? ¿Por qué sangro de la nada? No hay calor, no hubo golpe. ¿Qué fue? Willit. No lo sé pero la forma en la que actuó, veo que es algo sumamente grave, se ve que él sabe que no es algo normal. En la zona del desastre, el equipo de Aníbal rescataba todo lo que podían de los cadáveres de Kaiju. Los trabajadores estaban en la zona pélvica del Kaiju, el cerebro secundario estaba dañado pero algo andaba mal. Cadance. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué de la nada parece como si algo se estuviera moviendo? Spike. ¿Acaso el Kaiju sigue vivo? Starlight. No creo, debe haber algo más. Heistler escuchó atentamente y llegó a una conclusión, el Kaiju o más bien la Kaiju estaba embarazada. Rarity. ¿Embarazada? ¿Qué clase de raza manda a una embarazada a una pelea de ese nivel? No tiene el más mínimo sentido. Bueno, conociendo a esas criaturas agresivas creo que serían capaces. Spike. Creo darme una idea de lo que está a punto de pasar. Applejack. Appleblom, y las demás, jeje, creo que no es buena idea que vean lo que creo que está por pasar y lo que tenían paso. Un mini Kaiju nació y empezó a decorar a todo lo que se moviera, pero se terminó infectando y asfixiando con su propio cordón umbilical. Pinkie. Pero qué lindo ese mini Kaiju. Creo que con la disciplina correcta podría ser una excelente mascota. Spike. De mini tierno no tiene nada Starlight. Ya ni para mascota, si todos los Kaijus están conectados, entonces es imposible domesticarlo. Sunset. Bueno, ya tiene un cerebro nuevo. Aníbal se acercó mucho al Kaiju, burlándose de él y sin que él se lo esperara, el bebé Kaiju simplemente lo devoró de la nada y a los segundos después volvió a caer. Fue algo completamente inesperado. Para todos, simplemente no hubo reacción, es como si las neuronas de los presentes se hubieran paralizado de la nada, no hubo expresión ni palabra ante lo ocurrido, fue tan repentino y rápido. Discord. Bueno, creo que soy el único que reaccionó, pobre traficante de Kaijus. Beckett le preguntó al mariscal el por qué tan enfermo y él le contó los modelo 1, era mucha exposición a la radiación, en su última misión, se bañó en radiación durante 3 horas y si vuelve a subir a un Hager, moriría. Solo él y Beckett se han quedado solos en combate. Rainbow. ¿Radiación? Juraría haber escuchado esa palabra antes pero, ¿dónde? No sé ni qué es, me gustaría saberlo. Distort. Es simplemente energía propagándose, el que tan dañina o que tanta cantidad sea esa energía es lo que la hace peligrosa y pues la radiación ionizante es la que te puede matar si te expones mucho. Rainbow. ¿Con que la ionizante no se come? Bueno, no sé, eso es cosa de cerebritos. Stewie. Maldición, tiene que ser una broma. Bueno, eran modelos viejos, supongo que era peligroso manejarlos. Starlight. Esto es malísimo. De la nada una pequeña alerta se activó, se informó de una dilatación en el abismo, varios categoría 4, pero no estaban haciendo nada, es como si estuvieran protegiendo algo. Sombra. Tonterías, no me digan que ahora se van a poner a hacer rituales que nadie entiende, ¿acaso los Kaijus son estúpidos por alguna razón que desconozco? Spike. Y qué bueno que se mantienen así. Sunset. Algo me dice que va a pasar algo malo, no sé, pero realmente tengo un muy mal presentimiento. Beckett y Mako ya estaban preparados. Pero Chuck no podría pilotar a Striker Eureka solo, no tiene un copiloto, su padre está herido pero rápidamente se solucionó. El problema, Pentecost será el copiloto. Luna. Pepe, pero, acabas de decir que sí. Si vuelves a montar un Hager nuevamente tú no lo resistirás, ¿qué crees que haces? Celestia. Lo sé querida hermana, pero el padre de Chuck está herido y no hay nadie más que pilote al Hager, él es el único capacitado. Fluttershy. Pero entonces si lo hace. Celestia. Sí, moriría pero no hay de otra. Incluso Mako se lo recordó, pero Pentecost ya aceptó su destino, es el todo o nada. Pentecost se aventó el mayor discurso y el día de hoy se va a cancelar el apocalipsis. Shining. ¿Cancelar el apocalipsis? ¿A qué se refiere exactamente? Distord. Que es un todo o nada, básicamente, irán directamente al abismo y tratarán de acabar con él. Ellos es lo único que pueden hacer, si fallan, la humanidad pierde. Spike.
Pero hay 3 Kaijus categoría cuarto custodiando ese abismo, ¿cómo van a superar eso? Antes de que Chuck se preparara, tuvo una pequeña charla con su padre, y se despidió de su perrito mascota. Ambos dúos se prepararon y fueron transportados directo al abismo. Willit, lo único que puedo hacer en estos momentos, es desearles la más grande suerte de todas, no sé cómo enfrentarán una amenaza así de grande. 2 Kaijus categoría cuarto, no creo que sean capaces de ganarles y peor aún, estarán a la salida, en cualquier momento puede salir otro Kaiju a causar más problemas. Mientras tanto, los doctores Heistler y Gottlieb, estaban a punto de conectarse ambos al cerebro del Kaiju bebé. Y lo hicieron y lo que vieron. Vieron algo que debían de avisar inmediatamente. Starlight, no la hagan de drama, no más tensión por Celestia Solar, díganme qué fue lo que vieron. Celestia. ¿Por qué siempre que los ponis se asombran dicen que es por mí? Distod. Fácil, porque para tus súbditos eres como una diosa invencible. Celestia. Oh. Los Hagers fueron desplegados, se sumergieron y avanzaron sin parar, al abismo. Ya estando muy cerca del abismo, los Kaijus que los rodeaban y acechaban, se detuvieron. Inexplicablemente. Pinkie. Mi Pinkie sentido, se está volviendo loco, algo muy malo va a pasar y no tengo ni idea de lo que puede ser. Esuetiebel. Tengo miedo. Rarity. No pasa nada, hermanita, solo es otro universo más, hechos pasados, no hay de qué preocuparse. A la base llegaron los doctores y les advirtieron que volar el abismo no funcionará, explicaron que el abismo lee el ADN de los Kaijus y eso es lo que los deja pasar, y para hacer que la bomba pase es engañar al sistema y hacerle creer que lo que pasa es un Kaiju. Starlight. Lo que me temía, tienen un filtro mágico de seguridad que hace que nada más que Kaijus puedan entrar a ese abismo. Applejack. ¡Ah, santas manzanas! Mi cerebro va a colapsar. Esto no se puede poner más difícil todavía, de verdad ya no se puede poner más difícil, Spike. Que habíamos dicho de que nunca dijeras algo así. Y lastimosamente esas palabras. Malditas siempre actúan. Se detectó una tercera presencia en el abismo y no cualquier presencia. Un Kaiju de categoría V el primero y de ahí salió, Na Kaiju colosal Celestia. Pero por Celestia, ¿qué es esa cosa? Willit. No lo sé, es un Kaiju más, pero por Equestria es enorme, los Hagers son enanos a comparación, bueno no tanto así pero por favor. Rainbow. ¿Cómo no le van a ganar a esa cosa? Es un titán en todo sentido, los Hagers no podían hacer mucho contra él y además con los Kaijus de apoyo, era simplemente imposible. Ganar, la espada apenas le hizo daño a uno de los Kaiju. Fluttershy. No quiero ver esta matanza. Luna. Parece que los Kaijus ya tenían previsto todo esto, parece ser, una trampa o algo ast. Sunset. Yo ya no sé ni qué está pasando, no sé cómo se llegó a esto, no sé cómo demonios un categoría V apareció de la nada después de que demasiados categoría cuarto aparecieran. Applejack. Es mi culpa, no debí decir esas palabras malditas. Un Kaiju embistió a Gypsy pero con un simple movimiento hizo que el Kaiju embistiera la espada y el Kaiju terminó partido en dos. Si ese momento no hubiese sido con un Kaiju en lugar de satisfacción hubieran sido traumas. Rainbow. Wow 00W, una jugada simple pero sumamente efectiva, jeje, bien hecho Gypsy. Striker Eureka estaba dañado muy severamente y el Kaiju categoría Blow hacía más difícil que nunca y más porque parecía tener liderazgo sobre el Kaiju restante. Sombra. Ese Kaiju de categoría V realmente es sorprendente, puede lidiar con ambos Hagers sin problemas. Shining. Debe de haber algo, una salida que haga que el objetivo de la misión se cumpla, pero por más que busco una salida, no la encuentro y Eureka está sumamente dañado, no sé cuánto podrán aguantar más. Gypsy iba a ayudar pero Pentecost dio la orden, y llevar a Gypsy al abismo para completar la misión. Gypsy era un reactor nuclear, el Hager era una bomba y destruirían el abismo. Rainbow. Pero si hacen eso y destruyen el Hager en una gigantesca explosión, ¿eso significa que morirán? No, seguramente tienen un sistema de teletransportación o escudo anti-explosiones. Willit. Debe ocurrir un milagro, algo que los haga ganar, evadir a los Kaijus. La misión de Striker era clara, darle camino a Gypsy. Rainbow. No. Striker se autodestruyó, teniendo a ambos Kaijus atacándolo. Gypsy ya estaba sumamente dañado, pero seguía, tomó el cadáver de un Kaiju listo para terminar con esto. Pero el categoría V sobrevivió a la explosión y se interpuso en el camino. Rainbow. Pero ¿cómo es posible que esa explosión no lo haya matado? Starlight. Pero si le explotó en toda la cara y no fue una explosión chiquitita, afectó todo el fondo marino. Sunset. No hay por qué alarmarse, ese Kaiju ya está de igual manera con un gran daño.
Gypsy usó los propulsores y se tiró junto con el Kaiju al abismo, ambos forcejeando por la victoria. No fue hasta que Gypsy utilizó su reactor del pecho el cual lanzó un potente rayo que atravesó al Kaiju y fue suficiente para finalmente matarlo. Este último evento fue un alivio para todos, pero no lo suficiente para celebrar ya que aunque el Kaiju fuese derrotado, todavía queda la duda si la misión será un éxito. Rainbow. Bien, el mayor obstáculo ya murió, pero ¿ahora qué? ¿Cómo van a destruir ese abismo? No quiero pensar en eso, solo quiero que ganen y ya, y con ello, Gypsy entró al abismo. Y dentro era un lugar caótico e indescriptible para una mente convencional. Will it? Mi cerebro va a colapsar. ¿Qué es todo eso? Discord. Vaya, mi hogar se ve incluso más tranquilo y normal que ese abismo. La naturaleza de esos kaijus sí que es de mi interés. Pinkie. Hay un montón de colores y luces que me van a hacer explotar la cabeza, pero ahora no sé qué es, pero se ve fascinante. El Jaeger apenas tiene oxígeno. Beckett puso a Mako en una cápsula salvavidas y la desplegó. Beckett se quedaría a cumplir su deber. Starlight. No, ¿qué estás haciendo? Haz caso a la orden y vete de ahí, Chrysalis. Piensa destruirla. Colmena. Lastimosamente resultará en su patética muerte, que haga lo que quiera, de todas maneras ya está muerto. Beckett hizo lo que debió de hacer. Activó la autodestrucción del Jaeger, 60 segundos. El Jaeger se puso delante de los alienígenas y afortunadamente, Beckett tuvo tiempo de desplegar en su cápsula y finalmente, el Jaeger explotó. Will it? Sí. Sí, y ganaron Zeron, y lo mejor es que Beckett sí logró escapar. Esto es sumamente bueno y mágico, Rarity. Uf, por poco y me doy el desmayo más dramático que pude tener en toda mi vida. Celestia. Esto jamás estuvo tan tenso. A mitad del océano, la cápsula de Mako emergió a la superficie y momentos después, la de Beckett también emergió, pero no hay signos vitales. Rarity. N. Díganme que es falso, que todavía sigue vivo. Fluttershy. Espero que así sea, no quiero ver morir a un héroe. Sombra. Ahora todos son héroes, sí, felicidades, ganaron. Lástima que se murió, supongo que debo felicitar a la humanidad por sobrevivir a su extinción. Mako abrazó a Beckett con la esperanza de que siguiera vivo. Y afortunadamente seguía vivo. Solo necesitaba aire. El abismo se cerró, paren el reloj. Los helicópteros llegaron a rescatar a los pilotos y ellos simplemente chocaron sus cabezas ligeramente, para después abrazarse. Ante esta victoria por parte de la humanidad, simplemente Equestria no lo resistió y hubo celebraciones donde sea. Quién sabe de dónde, pero Pinkie sacó todo el material de una fiesta y lo colocó en todo el plano, sacó un montón de confeti y pasteles de la nada. Willit se descontroló y disparó hechizos brillantes simulando fuegos artificiales. Las princesas simplemente sonrieron. Rarity. Estoy feliz, pero al mismo tiempo triste. Chuck y Pentecost murieron. Applejack. No importa, el caso es que salvaron a toda la humanidad. Ganaron. Rarity, ganaron. Sunset, P. ¿Realmente valdría la pena salvar a la humanidad? Bueno, no sé, yo soy más pony que humana. Rainbow. Vamos, no hay nada con lo que la humanidad no pueda lidiar, son unos maestros en supervivencia. Distop, P. Creo que mostrarles el universo 1004 será algo interesante. Ahí la humanidad ganó por pura suerte. Distop. Bueno, si creen realmente que la humanidad puede con absolutamente todo, creo que será buena idea mostrarles el universo 1004, si es casi en el universo vecino. Willit, P. Escuchando como lo dice, veo que realmente la humanidad enfrentará a algo mucho peor que los kaijus. Celestia. Pues veamos qué tan lejos puede llegar la humanidad. Distop, P. Seguramente piensan que la amenaza es peor que los kaijus y no es ast, simplemente en ese universo no tienen las armas necesarias para enfrentarlos. Si en este universo la humanidad no tuviera Jaegers, serían aplastados por los kaijus. Rainbow. Pues ¿qué esperamos? Démosle con todo. Continuará.